vida siempre te hace falta un buen consejo. Y nada mejor que la palabra de Dios para guiarte en el camino correcto. Radio Vida. ¿Te sientes solo? ¿Crees que no hay salida? ¿Crees que a nadie le importas? La palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Muy buenas noches, mis hermanos. Ya estamos aquí una vez más en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Gracias por acompañarnos este viernes 6 de junio del 2025. Soy el pastor Enrique Solís de la Iglesia Fuente de Agua Viva y les agradezco que nos estén acompañando en este nuevo horario que vamos a ya dejar, porque creo que ha funcionado. Aparte, se ha vuelto más cómodo para algunos hermanos que van a estar participando en el futuro. Entonces ya va a ser nuestro nuevo horario. Pero antes quiero darle gracias a cada uno de ustedes. Gracias por el favor de su compañía. Gracias por estar presente en este tiempo, en este quinto episodio de Radio Vida. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos el privilegio de ser parte de ustedes, parte de esta enorme bendición. Gracias hermanos. Y vamos a iniciar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso, que sea Él el que nos dirige en esta noche y que sea Él el que ponga las palabras en nuestra boca para que podamos ser bendición a todos aquellos que nos están oyendo. Así que le voy a pedir que por favor cierre sus ojos. Padre, mi Dios Todopoderoso, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tu mano siempre ha estado con nosotros, Señor. Siempre tú has sido, Señor, el que ha estado ahí presente, Señor, el que ha estado ahí, Señor, cuidándonos, Señor, el que ha estado al pendiente de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque estamos terminando también esta semana, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado, tú nos has librado de todo mal, Señor, y tu bendita mano, Señor, ha estado con nosotros. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, que en esta hora, Señor, todo lo que hablemos, todo lo que compartamos, Señor, sea de bendición, sea de edificación, Señor. Y más que nada, Padre, que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Yo te doy gracias, te bendigo, mi Dios Todopoderoso, y te pido, Señor, que unjas mis labios para que solamente salga palabra tuya, palabra de bendición. Te agradecemos y te damos toda la honra, toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Pues una vez más, mis queridos hermanos, les doy gracias por acompañarnos este viernes. Espero que se vayan conectando, que vayan compartiendo esta transmisión para que llegue a más personas, para que llegue a más hermanos, a más personas que nos pudieran estar escuchando, que pudieran estar aquí atentos, porque el día de hoy vamos a compartir un tema que a veces no nos gusta tocar mucho a los cristianos, que nos es un poco incómodo si quieren verlo así, o que a veces no es tan fácil que lo podamos compartir, porque no a todos les gusta. Así que en esta hora, mi querido hermano, yo te invito a que compartas la transmisión del día de hoy, la transmisión del día de hoy, porque vamos a estar hablando de un tema que es sumamente importante, un tema que, insisto, no nos gusta a todos,
es difícil, que es la depresión. Superando la depresión con la ayuda de Dios. Primero vamos a dividir este tiempo en 3 bloques. El primero vamos a hablar de lo que es la depresión, de qué trata, en qué consiste. Obviamente va a haber una segunda parte de este programa y vamos a tener un invitado o invitada que nos va a explicar un poco más, porque va a ser alguien profesional que nos va a hablar de este tema. Entonces sí, me gustaría que nos compartieran sobre este tema, si usted ha tenido alguna situación con la depresión, si la tuvo, cómo ha salido adelante, si la tiene, qué está haciendo, o si necesita ayuda, o si usted, algún familiar la está pasando y no sabe qué hacer. Esta es una muy buena oportunidad para que podamos ser de bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Así que le invito a que por favor nos dejen sus comentarios acerca de la depresión, que es un tema bastante importante, bastante necesario en estos días. Consideraría que debemos de tocar como cristianos, aunque no nos gusta, pero es muy necesario que lo toquemos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia y me gustaría compartir con ustedes algunas estadísticas que estuve investigando, que estuve viendo, porque considero que es un tema tan importante que no se puede dar a la ligera. Es por eso que decidí hacer esto en 2 partes, para que la primera hagamos como una introducción y la segunda parte podamos hacer ya un ejercicio de preguntas y respuestas ya con un profesional en la materia. Entonces les decía de estas estadísticas, y la primera dice: aproximadamente 3.6 millones de adultos en México. No vamos a hablar de otro país, yo sé que nos escuchan de muchos otros países, pero solamente en México padecen 3.6 millones de adultos, padecen depresión. Es algo enorme, es algo que hay que considerar, porque de estos 3.6 millones, el 1% presenta casos severos, y estos son datos de la Secretaría de Salud. Según datos del INEGI, se estima que alrededor de 35 millones de mexicanos han experimentado al menos un episodio de depresión en su vida. 35 millones, imagínate. Un gran porcentaje es el que estamos manejando aquí, que ha presentado al menos una vez un episodio de depresión. En el 2023 se registró una tasa del 118.7 casos nuevos de depresión por cada 100,000 habitantes, la más alta registrada por la Secretaría de Salud. Lo que entendemos que en estos últimos años, en el 2023 para ser exactos, la tendencia ha aumentado, ha habido más casos de depresión. Entonces, es algo que tendríamos que considerar, porque ya son muchas personas las que están atravesando una depresión. Y vamos a ver más adelante, pero la depresión no siempre es como nos la imaginamos, A veces la depresión tiene caras que no imaginamos, lo vamos a ver más adelantito, pero es algo que debemos de estar muy atentos como cristianos, y diría yo como seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos familia que no es cristiana, familia que es cristiana, que podría estar en una depresión y no lo hemos notado, no nos hemos dado el tiempo para notarlo. Entonces es algo muy importante, querido hermano. En el 2025 la depresión continúa siendo un problema de salud mental significativo en México.
afecta a diversos grupos de edad de manera distinta, perdónenme. Y vamos a ver algunas estadísticas porque quise investigar cómo es que funciona de acuerdo a la edad, qué porcentajes, qué edades a qué edades afecta más, qué edades afecta menos, hombres, mujeres, y hay unos datos que me parecen sumamente interesantes. Por ejemplo, dice que de niños y adolescentes, estamos hablando de niños de 5 a 19 años, perdón, de 5 a 9 años, disculpen, la prevalencia de depresión es baja, o sea que hay pocos niños de 5 a 9 que tienen depresión, con tasa del 1% en mujeres y el 0.9% en hombres. De 10 a 14 años se observa un aumento con 9.8% en mujeres y 7.6% en hombres. Si nos damos cuenta, de 10 a 14 se disparó totalmente esta situación de la depresión. O sea, ya es un tema preocupante a partir de los 10 años, bueno, a cualquier edad, pero me refiero a que los casos se disparan enormemente a partir de los 10 años. Posteriormente, de 15 a 19 años, en mujeres alcanza una tasa del 16.2% y en hombres una del 13.4%. Nos damos cuenta que va aumentando conforme aumenta la edad, y es una edad, pues podríamos llamarlo así, o según nuestras creencias, aún los padres tendríamos que estar presentes ahí con nuestros hijos. Los padres tendríamos que estar atentos a lo que sucede con nuestros hijos. Estoy dando estadísticas de lo que sucede en México, no me fui a nivel mundial. Estoy hablando de lo que sucede en México. Y esto es alarmante, mi querido hermano, porque nuestros niños y nuestros jóvenes están en un peligro terrible. Si continuamos en jóvenes de 20 a 29 años, dice que de las mujeres es el 16.0% y en hombres el 14.8%. O sea que digamos que las mujeres bajó, a diferencia de 15 a 19, bajó un 0.2% y en los hombres aumentó este porcentaje. Me parece alarmante, veámoslo como lo veamos, porque hablamos de que este grupo enfrenta desafíos relacionados con la transición a la vida adulta, lo que puede, o lo que contribuye, mejor dicho, a estos niveles de depresión. Tal vez son agredidos en la escuela, que normalmente esa es una causa muy importante de depresión, divorcios de los padres. Lo vamos a ver más adelante, hermano, pero híjole, me parece alarmante estas cifras. Después dice que de 30 a 49 años en hombres son 23.4% y en mujeres 28.6%, o sea, aumentamos, o sea que conforme aumenta nuestra edad no quiere decir que nos volvemos más sabios o controlamos más nuestras emociones, sino que va en aumento esta parte de la depresión, porque se va prácticamente al doble. Y si no al doble, muy cerca del doble. Entonces, híjole, es terrible, porque ya estamos hablando de 30 a 49 años, o sea que no son unos niños, no son personas pequeñas, sino son gente ya adulta que está enfrentando
situaciones laborales, familiares, económicas, que son algunos de los factores por los que se da esta situación de la depresión. Y por último, este grupo de 60 años y más, aquí ya baja. Dice que en mujeres es el 14.8% y en hombres es el 16.3%. Híjole, creo que aún así, aunque baja, nos damos cuenta que sigue siendo un gran problema, este tema de la salud mental, de la depresión. Aparte dice que se estima que entre el 15% y el 20% de los adultos mayores en México padecen depresión, una proporción que es más del doble que del promedio mundial del 7%. O sea que México tiene un serio problema de depresión. Obviamente, si comparamos estos números con la población total que hay en nuestro país, pues seguramente veríamos que es muy baja o nada lo que representa. Pero si tomamos en cuenta que nosotros como cristianos, nuestra tarea es salvar almas, pues es un enorme porcentaje, es un enorme área de oportunidad que tendríamos que estar haciendo algo para poder alcanzar a estas personas y evitar que lleguen a hacer algo, a atentar contra su vida. De hecho, tenemos aquí estadísticas que dice tendencias y observaciones. La depresión aumenta con la edad hasta alcanzar su punto máximo en los adultos de 30 a 49 años y luego disminuye ligeramente en adultos mayores, que era justamente lo que estábamos comentando. Las mujeres presentan consistentemente tasas más altas de depresión en comparación con los hombres en todos los grupos de edad. Los adultos mayores en México tienen una prevalencia de depresión significativamente más alta que el promedio mundial, lo que indica que la necesidad de atención especializada para este grupo vulnerable. Y eso es verdad. Tenemos que entender, hermanos, que la depresión, nos guste o no, es algo que ya está presente en casi todos los hogares, que está presente tristemente en casi todas las áreas de la vida. Porque fíjense, ¿cuáles son las principales causas de depresión en México? Bueno, la primera causa, no va en orden, sino solamente son algunas de las causas, son los factores genéticos. La predisposición hereditaria puede aumentar el riesgo de desarrollar depresión. También otro factor son los factores sociales y económicos, como son los conflictos familiares y problemas económicos, como los asociados a la cuesta de enero, todos hemos escuchado eso, son factores que contribuyen al desarrollo de la depresión. Por eso yo te invito, hermano, que si tú has tenido algún tema con eso de la depresión, nos dejes tu comentario, nos dejes tu experiencia, cómo lo viviste, cómo saliste, porque vamos a ir desarrollando esto, como lo mencioné al principio. Primero vamos a ver qué es la depresión, después vamos a verlo a la luz de la palabra y después vamos a ver un ejemplo. Pero me gustaría que nos escribieras aquí en los comentarios. También otro factor que desata la depresión es situaciones o eventos traumáticos, como la violencia, desastres naturales, como la pandemia que hubo del COVID. Todo esto son factores que provocaron que se desarrollara la depresión. De hecho, en pandemia, tuvimos muchos casos, muchos ejemplos de que nos falta esa salud mental. Vamos a hablarlo psicológicamente, pero también si lo hablamos espiritualmente, aún en hogares cristianos se disparó hasta la violencia intrafamiliar, se dispararon muchos temas y habría que hacer un análisis, un estudio de qué fue lo que sucedió, porque aún dentro de los hogares
hubo todo esto. El último factor que puede provocar la depresión son desequilibrios químicos en el cerebro. Estos también, pues, obviamente juegan un papel muy importante en el desarrollo de la depresión. Y estos son los factores. Si nos damos cuenta, hay varias formas o varias cosas, como lo dije, varios factores que pueden desencadenar o desatar esta situación de la depresión. Vamos a cerrar este bloque de qué es la depresión con unos datos que me parecen importantes. Por ejemplo, el tratamiento, a pesar de la prevalencia de la depresión, solo del 30% de personas afectadas reciben atención especializada, y en promedio los trastornos depresivos tardan hasta 8 años en ser diagnosticados. Eso habla de que no puede ser diagnosticado a la ligera o decir tengo depresión, porque ahí va otro tema que también vamos a ver más adelante, que hay quien confunde la tristeza con la depresión. Y todos podemos estar tristes, todos tenemos días en que nos sentimos mal, no nos sentimos al 100, pero eso es muy diferente a tener depresión. La depresión en México representa un desafío de salud pública que requiere atención inmediata. Es fundamental promover la conciencia sobre la importancia de la salud mental, reducir el estigma asociado a los trastornos mentales y mejorar el acceso a servicios de atención psicológica y psiquiátrica. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil, es importante buscar ayuda profesional. Y vamos a ver ahorita esto, porque yo les digo, una de dos: o te metes a fondo con Dios o buscas ayuda profesional, porque de que se necesita ayuda, se necesita ayuda. Entonces a veces nos cuesta con Dios, entonces ve con ayuda psicológica. Te cuesta con el psicólogo, entonces ve a Dios, pero son las únicas dos vías que te pueden ayudar. En lo personal, creo que un psicólogo te puede ayudar, pero creo que el que puede hacer el mejor trabajo es Dios. Entonces ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir a un anuncio de la marcha de Ecatepec para Cristo, y regresamos con la segunda parte de este tema de la depresión, pero cómo superar la depresión con la ayuda de Dios. Ahorita vamos a entrar ya en materia. Ahorita ya conocimos qué es la depresión a grandes rasgos. Como se los dije, posteriormente va a haber una segunda parte de este tema ya con una persona especialista en el tema, pero ahorita quería que conociéramos, que viéramos esto a grandes rasgos, pero ya posteriormente ya con alguien que nos explique, que puedan ustedes hacer preguntas y ellos puedan responder exactamente lo que ustedes necesitan. Entonces vamos a este corte, regresamos en un momentito. Esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Los dejamos con este comercial de la marcha de Ecatepec para Cristo. No se lo pierdas mañana. Marcha Ecatepec para Cristo 2025. Te invitamos a exaltar y honrar a nuestro Altísimo Padre Celestial en esta gran marcha, el próximo 7 de junio a las 10 de la mañana. Participa con los talentos que te ha dado nuestro Creador: shofares, panderos, tambores y más. Levanten los pies. Marcha Ecatepec para Cristo 2025. Súmate y participa. Marcha Ecatepec para Cristo 2025. Te invitamos a exaltar y honrar a nuestro Altísimo Padre Celestial en esta gran marcha, el próximo 7 de junio a las 10 de la mañana. Participa con los talentos que te ha dado nuestro Creador: shofares, panderos, tambores y más.
Marcha Ecatepec para Cristo 2025. Súmate y participa. Marcha Ecatepec para Cristo 2025. Te invitamos a exaltar y honrar a nuestro Altísimo Padre Celestial en esta gran marcha, el próximo 7 de junio. Ya estamos aquí de regreso, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes. Saludamos a nuestros hermanos que se van conectando. Nuestra hermana Gina Agustín, Dios le bendiga, hermana. Le mandamos un saludote allá hasta Tecámac. También saludamos a nuestra hermana Lupita Guerrero en Ecatepec. Le mandamos un abrazo y nos comenta nuestra hermana Lupita Guerrero: la depresión también se desarrolla por la pérdida de un ser querido. Efectivamente, hermana Lupita, es otra razón. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, eso, pero sí, es verdad, la depresión también por la pérdida de un ser querido. También saludamos a Daniela Azocar. Te mandamos un abrazo, Dios te bendiga. Saludos hasta, se me olvidó, Urbi. Esperamos que todo esté muy bien por allá. Y los invitamos, hermanos, participen. No queremos que esto sea un monólogo. Compartan sus comentarios con nosotros. Queremos que nos hagan llegar sus experiencias, si han tenido algún familiar que haya vivido la depresión, si ustedes vivieron depresión, cómo fue que salieron de ella. Porque aquí va otro tema también un poco controversial, porque a veces creemos que como cristianos no podemos tener depresión. ¿O sí puede un cristiano tener depresión? ¿Puede? No puede. Algunos dicen que no, porque el tener depresión es sinónimo de estar en pecado, de que estás mal, de que no tienes una vida de oración. Hay otros que dicen que sí puedes. ¿Usted qué cree? ¿Un cristiano puede o no puede tener depresión? Ese es un tema que a veces creo que no lo dimensionamos y lo hablamos a la ligera, y no nos damos cuenta a veces del daño que hacemos. Sabemos que hay algunos ejemplos bíblicos, sabemos que puede ser que tengamos depresión, y tristemente a veces en vez de ayudar a las personas, les hacemos más daño por no estar preparados. Una parte de ser cristiano, hermano, es prepararnos. Recordemos que Dios nos envió a predicar el Evangelio, nos envió a predicar las buenas nuevas de salvación, y esto es el amor de Dios. Pero dentro del amor de Dios también va esta responsabilidad de ser prudente, esta responsabilidad de saber cómo dirigirnos a las personas, esta responsabilidad de cuidar lo que hablamos, porque hay gente que confía en lo que le estamos diciendo. Hace años, no es de depresión, pero hace años conocí a un matrimonio que la mujer era cristiana, el hombre no, y la golpeaba terriblemente, y sus papás le decían a esta chica: pues ni modo, tú te casaste con él, tú te aguantas, ni modo. Y yo lo voy a decir abiertamente, yo no estoy a favor del divorcio, pero tampoco estoy en contra. Yo lo que estoy es a favor de una vida digna. Y yo creo que lo importante es que quien conoce a Dios tome la responsabilidad de orar por su matrimonio, para que sea Dios el que te guíe a saber qué hacer. No sé, hay muchos escenarios. A veces Dios te puede decir: ¿sabes qué? Aléjate un tiempo, yo voy a tocar su corazón y él va a volver a ti, no sé, por decir algo. O sabes que no lo dejes, yo voy a cambiar su corazón. Pero ya vas con una seguridad de lo que Dios te dijo.
Sí, no sé si me explico. Lo mismo sucede con la depresión. Nosotros tenemos que estar preparados para no hablar en el nombre de mi experiencia, no hablar de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino de lo que Dios me está guiando a hablar. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Vamos a verlo más adelante, pero hay casos, como lo vimos hace ratito, que son clínicos, o sea, que son cuestiones de que el cerebro no genera una sustancia, no recuerdo el nombre ahorita, y eso provoca la depresión. O sea, no es un demonio, no es otra cosa, sino es una cuestión médica. Entonces yo creo que aunque Dios puede hacer el milagro, podemos orar y Dios lo puede sanar, puede arreglar para que esa sustancia se genere, estoy convencido. También creo que Dios puede enviar a un doctor a que sane. Yo no estoy peleado con eso. Yo lo único que digo es, ora a Dios, que sea Dios el que te guíe. Si Dios te dice, te voy a sanar, pues créele, Él te va a sanar. Si Dios te dice, voy a usar al médico, créele. No creas en el médico. Cree en Dios, en la palabra que Dios te está dando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. De ahí la importancia de por qué estar informado, de por qué estar preparado. Porque nosotros tenemos que saber cómo guiar a la oveja, al alma perdida, a esa persona que está ver lo que Dios quiere para esa persona. Yo tengo que estar listo y saber qué es lo que Él necesita, y para yo poderlo guiar de la manera correcta, porque si no, híjole, se va complicando muchísimo. Entonces, por eso la importancia de mantener una comunión con Dios para poder ser guiados de la manera correcta. Aquí nos comenta Daniela, a veces no es tan fácil ver lo que Dios quiere para nuestra vida, y como humanos nos equivocamos, y la depresión se puede vivir por no sentirse suficiente en todos los aspectos. Esa es una realidad. De hecho, parte de la depresión también es por lo que vivimos, esta falta de perdón hacia nosotros, falta de perdón hacia los demás. Por eso nos sentimos, no nos sentimos suficientes. Sentimos que no importa lo que hagamos, nunca va a ser suficiente. Pero aquí debemos de entender que el que importa que haga las cosas es Dios, y Él fue suficiente. Y Él va a hacerlo. Solo necesitamos creerle, vuelvo a repetir, dejar que Él nos guíe hacia donde nos tiene que llevar. Es más fácil porque te evitas problemas, te evitas muchas circunstancias de decir, híjole, yo creí que era eso lo mejor y me equivoqué. ¿Sí? ¿Y a dónde te llevó? A sufrir otras consecuencias que tal vez te metieron en más problemas. Cuando si tú hubieras hecho conforme Dios te guió, pues ya sabes que lo que pase, va a haber una bendición al final de eso. Aunque parezca terrible, aunque parezca lo peor, vas a poder saber que la victoria va a ser tuya. Y les decía, hay ejemplos cristianos. Sí, un cristiano puede, un ejemplo bíblico, perdónenme, hay ejemplos bíblicos. Y sí, un cristiano puede estar en depresión, a caer en depresión. ¿Por qué? Porque no somos inmunes al sufrimiento emocional. El ser cristianos no te hace sin sentimientos, al contrario. Una de las cosas que hace el cristianismo al conectarte con Dios es que tus emociones están presentes, están vigentes. Alguien que ya vive en el pecado, que comete pecado sin problema, sus emociones las tiene cauterizadas. Por eso es que no tiene problema en robarle a la gente, no tiene problema en matar, no tiene problema en ser infiel, no tiene problema en hacer lo malo, porque sus emociones ya están cauterizadas. Pero un cristiano tiene sus emociones. ¿Qué es lo importante? Que permitamos que Dios controle nuestras emociones. Entonces les decía, el primer ejemplo que quiero que veamos, y no vamos a andar mucho en este bloque en él, pero es uno de los principales, vamos a llamarle ejemplos de esto,
es el profeta Elías. De hecho, en lo particular, yo se los he comentado, el profeta Elías me encanta, es uno de los dos ejemplos bíblicos que me demuestran cada día que tengo que esforzarme más. El primero es Elías, el segundo el apóstol Pablo. Pero Elías en Primera de Reyes 19:4 le dice a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Imagínate cómo estaba el profeta Elías, que le dijo a Dios: ya, hasta aquí llegué. Es terrible, o sea, estaba en una depresión. Lo vamos a ver más adelante, vamos a desglosar más este caso particularmente. El otro ejemplo fue David. Salmo 38:4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El pobre David ya no sabía ni cómo hacerle. Estaba tan preocupado, estaba tan, ¿cómo lo llamaremos? Tan sumergido en los problemas que ya no hallaba el cómo hacerle. El otro también muy conocido es Job. Job 3:11 dice: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no morí yo en la matriz? O sea, ya estaba deseando su muerte también el Job. Y podemos ver que a pesar de sus luchas de estos hombres, siempre buscaron a Dios. Y esto llevó a que fueran restaurados. Eso es algo muy importante que debemos de tomar todos en cuenta, pero vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a desglosar. ¿Qué dice la Biblia sobre la tristeza y la esperanza? Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. O sea que si tú estás triste, si tú estás en depresión, puedes tener la seguridad de que Dios está contigo. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y a veces este pasaje lo usamos solamente para cuando alguien está cansado, cuando alguien está afligido, pero la realidad es que también sirve para el caso. Hablar de cargados puede ser cargado de tristeza, cargado de dolor, cargado de muchas situaciones. Entonces es importante que nosotros entendamos que si vamos a Dios, Él nos puede quitar esa carga y hacerla ligera. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Bueno, de hecho, si lo lees completo, verás la enorme bendición de este pasaje. Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Estoy leyendo solamente unos pedacitos por cuestión de tiempo, pero lo que quiero que nos demos cuenta es que hay muchísimas promesas de parte de Dios para con nosotros, para esos momentos difíciles, esos momentos de dificultad. 2 Corintios 1:3-4 dice: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vuelvo a repetir, si tú lo buscas vas a leer mucho más texto. Únicamente yo lo estoy recortando porque lo que quiero que me entiendas es que Dios tiene algo para ti. Dios no te va a abandonar, sin importar qué tan triste te sientas, qué tanta depresión tengas, qué tan solo te sientas. Él ya prometió que iba a estar contigo. Él no te va a abandonar, Él te abraza, Él te quiere restaurar, Él te da un propósito para que te des cuenta que no estás solo, que hay alguien siempre esperando por ti, y ese es Dios. Él nunca nos va a abandonar. Dice nuestra hermana Lupita Guerrero, amén. Dice, déjenme ver, ya no alcancé a ver el otro mensajito. Dios no nos abandona, así es. Meme Graterol, así es, efectivamente, Dios jamás
jamás, jamás, jamás nos abandona. Vamos a ir a nuestro último corte y regresamos con la última parte que se pone interesante, bueno, al menos a mí me gusta, que vamos a ver específicamente un caso particular que fue lo que hizo Dios. Entonces, no se vayan, al contrario, compartan esta transmisión. Vuelvo a repetir, este es el primer programa de 2 donde vamos a hablar de este tema. Este primer tema es una introducción donde yo como pastor lo estoy hablando con ustedes, pero dentro de el próximo programa o la segunda parte de este tema lo vamos a ver con alguien especializado en el tema, alguien que sabe, estudió de esto y nos va a poder hablar más específicamente de este tema, y lo mejor es que lo va a entrelazar con la palabra de Dios. Entonces no se lo pierdan, no sé si sea dentro de 8 días o dentro de 15, porque creo que dentro de 8 días tenemos otro invitado, pero no se lo pierdan, hermanos. De verdad que va a ser de bendición, y creo que es algo que debemos de estar hablando. Como lo dije hace rato, tenemos que estarnos preparando para hablarlo al que lo necesite. Vamos al último corte y regresamos. Esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Que Dios les bendiga, regresamos en un momento. Marcha Ecatepec para Cristo 2025. Te invitamos a exaltar y honrar a nuestro Altísimo Padre Celestial en esta gran marcha, el próximo 7 de junio a las 10 de la mañana. Participa con los talentos que te ha dado nuestro Creador: shofares, panderos, tambores y más. Levanten los pies. I see you, Texas. Marcha Ecatepec para Cristo 2025. Súmate y participa. Marcha Ecatepec para Cristo 2025. Te invitamos a exaltar y honrar a nuestro Altísimo Padre Celestial en esta gran marcha, el próximo 7 de junio a las 10 de la mañana. Participa con los talentos que te ha dado nuestro Creador: shofares, panderos, tambores y más. Levanten los pies. I see you, Texas. Marcha Ecatepec para Cristo 2025. Súmate y participa. Ya estamos aquí de regreso, mis hermanos, que Dios les bendiga. Ya está nuestro último bloque. Espero que no se hayan ido, sino que al contrario estén aquí, que nos vayan mandando sus mensajitos, porque estamos en un tema, creo yo, bastante importante, creo yo, muy necesario que lo empecemos a hablar aún dentro de nuestras iglesias. Que las estadísticas que les daba yo son abrumadoras, solos en México, y es un gran porcentaje, y si fuéramos aún en hogares cristianos, lamentablemente es algo que también está sucediendo dentro de los hogares cristianos. Entonces sí me gustaría que manden sus comentarios y que vayamos preparándonos en este tema, sobre todo con miras a la segunda parte de este programa. Y bueno, como ya lo vieron en nuestro breve comercial, el día de mañana es la Marcha Ecatepec para Cristo. Yo les invito, hermanos, que si está en sus posibilidades, que si está en su tiempo, participen de esta marcha, porque es necesaria. Se los he dicho, lo creo fielmente desde la primera vez que fui invitado. Creo que es algo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar la tierra que Dios nos dio, tenemos que defender el territorio que Dios nos dio. Entonces, no es evento de un hombre, no es evento de un ministerio, es un evento en el que Dios quiere hacer algo. Esto nació del corazón de Dios
y va a ser una enorme bendición. Así que yo te invito que si mañana puedes, te esperamos a las 10 de la mañana enfrente del Deportivo Siervo de la Nación en Vía Morelos. A las 10 de la mañana, a esa hora va a estar saliendo el contingente con dirección a San Cristóbal. Entonces, vayan, hermanos, va a ser de mucha bendición, más que por el gozo que podamos tener al llegar allá a San Cristóbal y gozarnos con las alabanzas, con los predicadores. Creo que lo más importante es el acto que estamos haciendo. Se hacen ciertas paradas y se ora, se ungen. Entonces creo que es muy importante, hermanos, que participemos. Participa con tu familia, participa con tu iglesia. De verdad, yo sé que muchos quisiéramos quedarnos a descansar o hacer otras tareas porque creo que hay muchas cosas que hacer, pero yo te invito que seas parte. Yo sé que si te despojas de ese tiempo va a ser de mucha bendición. Entonces te invito a que no dejes de asistir si está en tus manos. También, bueno, dice nuestra hermana Gina Agustín, qué buen tema, felicidades. No, creo que, gracias hermana, pero creo que es algo que tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a tocar y hacer conciencia sobre todo, porque si no hay una conciencia hay un problema. También, hermanos, les recuerdo, antes de continuar con la última parte, Facebook nos quita las transmisiones a los 30 días. Entonces, si a usted le agradó algún programa y que no escuchó completo o quiere volverlo a escuchar, Facebook lo va a quitar en 30 días, pero lo va a poder encontrar en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, que es Radio Vida México. Ahí lo va a poder encontrar, ahí están ya todos los programas anteriores. Bueno, creo que a excepción del primero, porque ese sí nos ganaron y lo quitaron antes de que lo pudiéramos recuperar. Pero bueno, ya todos los demás ya están presentes. De hecho, perdimos también la entrevista con nuestro hermano, se me fue su nombre. Bueno, la entrevista que dimos con nuestro hermano se me fue, discúlpenme, se me fue su nombre. Ojalá luego nos ve, ojalá esté por ahí. Lo tengo en la punta de la lengua. Que Dios hizo un milagro en su vida y después de estar perdido en el homosexualismo, Dios lo trajo a la palabra y también su testimonio bastante fuerte. Entonces, ese ya no lo recuperamos, pero lo vamos a volver a invitar porque hay otros temas que ahí quedaron pendientes, como lo dije ese día, así que no se lo pierde, aquí al pendiente de Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Y vamos a terminar nuestro último tema. Bueno, más bien la última parte de este tema importante. Yo les decía que íbamos a ver un ejemplo específico de depresión en la Biblia y cómo lo manejó Dios, porque eso es muy importante. A veces queremos manejar las cosas a como yo creo, a como yo pienso, pero ¿qué crees, hermano? Que no siempre es así. Y hay veces que aconsejas y aconsejas a como te fue en la feria, dicen por ahí, y si tienes suerte, pues le irá bien a la persona. Pero si no, puede ser que hasta des un mal consejo sin tener ese deseo. Entonces, yo soy fiel creyente de que si aconsejamos de acuerdo a la palabra de Dios, pues no va a haber falla, porque estarás hablando lo que dice la palabra de Dios y seguro será de bendición para todos aquellos que te oigan. Entonces, siguiendo esto, tomé este ejemplo de este profeta Elías, precisamente porque yo hace unos años le decía a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué dejaste que saliera este episodio de la vida de Elías? Si tú nos hubieras dejado a este profeta, como ese profeta que vivía en la presencia de Dios, que hacía descender fuego del cielo y caía, que mató a 450 profetas de Baal,
que se burlaba de ellos. O sea, yo decía, si no lo hubieras dejado así, hubiéramos dicho, wow, qué hombre de Dios, qué siervo de Dios. Pero años más tarde entendí que Dios había dejado este episodio de la depresión de Elías para darnos cuenta que era un ser humano como tú y como yo, y que lo que hizo no fue por él, sino por gracia y misericordia de Dios. Fue Dios el que hizo todo a través de Elías, a pesar de las debilidades de Elías. Y entonces muchas veces nosotros pensamos que el ser cristiano es sinónimo de ser invencibles. ¿Y qué crees? Vamos a ser invencibles tomados de la mano de Dios, pero eso no quiere decir que no, eventualmente no pasemos pruebas. Vamos a entender esto. En el contexto de esta historia del profeta Elías, él venía de degollar a 450 profetas de Baal, o 350, no recuerdo en este momento exactamente, creo que sí 450. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a hacer un altar, y el que haga descender fuego del cielo, el pueblo a ese Dios adorará. Porque Elías dijo, ya es hora de que decidan. Y entonces dice que empezaron los profetas de Baal, hicieron su altar, mataron a su animal, empezaron a hacer sus oraciones, sus sacrificios, y dice que por momentos Elías se burlaba de ellos y le decía, grítenle más fuerte, no sea que se quedó dormido. Sí, o sea, hablamos de la confianza que tenía Elías. Y entonces narra la historia que estuvo y nada, obviamente no descendió fuego del cielo. Y entonces cuenta la Biblia que Elías preparó su altar, mató al animal y dice que todavía mandó a que rascaran alrededor del altar y que le echaran agua. Y si tú cronometras la oración que aparece en la Biblia que hizo el profeta Elías, estamos hablando que se tardó, no recuerdo si menos de 1 minuto o minuto 20, por ahí, creo que es menos de 1 minuto, lo que se tarda en hacer la oración Elías. Y dice la escritura que cayó fuego del cielo y que consumió todo el altar, es más, dice que aún lamió el agua y dejó todo seco. Eso fue lo que hizo Dios. Y entonces dice que Elías detuvo a todos los sacerdotes y les cortó el cuello, los decapitó. Y entonces todos adoraron a Dios. Pero dice que llegó el mensajero de Jezabel y le dijo, te voy a matar, dice mi reina que te va a matar. Y este hombre salió huyendo a esconderse porque tuvo miedo. Ese es el antecedente. Después de vencer a los profetas de Baal, la reina Jezabel amenaza con matarlo. Y Elías tiene miedo, huye al desierto y pide morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Esto nos muestra los signos claros de depresión y agotamiento. Huida, deseo de morir, aislamiento y desesperación. Aquí claramente vemos cómo Elías cayó en una depresión y no te estoy dando una justificación, no te estoy diciendo, ay ya hermano, entonces desde mañana tienes depresión, no. Te estoy poniendo un ejemplo y ve lo que acababa de hacer Elías. También tomemos eso en cuenta. Pero aquí lo importante es, ok, ya Elías cayó en depresión, ok, ¿cómo lo trató Dios? ¿Qué hizo Dios? Y aquí es donde aprendemos y nos damos cuenta cómo Dios es tan sabio, cómo Dios nos ama tanto, que nos conoce perfectamente. De entrada dice que Dios trató la depresión de Elías con descanso y alimento. Primera de Reyes 19, 5 al 8. Ahí podemos ver que Dios no lo regañó, ni le dio un sermón. En vez de eso,
le permitió dormir y le proveyó comida mediante un ángel. De hecho, podemos decir que Elías es el único que ha comido lo que cocina un ángel. Él probó la comida de un ángel. Y le dijo el ángel: levántate y come, porque largo camino te resta. A veces lo primero que necesitamos no es una palabra espiritual, sino un descanso físico y cuidado básico. A veces eso es lo que necesitamos para volver a nuestra realidad. Porque como lo decíamos, a veces la depresión viene por otros factores que nos alteran y provocan que nos salgamos de nuestra realidad, que caigamos en depresión. Entonces lo primero que necesitamos es descansar y que alguien nos apapache, diríamos en nuestro tiempo o en nuestro vocabulario. Luego, segundo, lo llevó a un lugar apartado. ¿A dónde? Al monte Horeb. Esto está en el versículo 8 y 9. No lo estoy leyendo por cuestión de tiempo, pero anótelo por favor, estúdielo en su casa y verá que no le estoy mintiendo. Dice que Elías caminó 40 días hasta el monte de Dios y allí se metió en una cueva. Y Dios lo buscó allí y le preguntó con ternura. Vean cómo es Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios nos invita al diálogo sincero. Nos da espacio para expresar nuestras emociones. O sea que podemos tener un diálogo sincero con Él, un diálogo abierto y decirle: Dios, me está pasando esto, estoy atravesando esta situación, estoy viviendo esto, estoy viviendo el otro. Tenemos que aprender a expresar nuestro dolor. No estás mal. Si tú le dices a Dios: Dios, me duele esto, no está mal. Lo que está mal es que creas en cualquier otra cosa antes que en Dios. Y eso es el tercer punto. Dios le permitió expresar su dolor. Versículo 10. Elías se desahogó, dijo que estaba solo, que habían matado a los profetas y que lo querían matar a él. Si nos damos cuenta, aquí vemos cómo ya Elías se había salido de su realidad, porque él creía que ya habían matado a todos los profetas. Y no es así. Dios no censura nuestras quejas cuando somos honestos. Él escucha nuestros temores, nuestras frustraciones y nos deja expresar ese sentimiento de soledad. Él está ahí escuchándote, hijo, tranquilo, a ver, ven, te apapacho, quiero escucharte. Y si tú eres sincero, Él te va a escuchar. Él te deja expresarte. Por eso es importante, hermanos, que tengamos una comunión con Dios, una relación. Cuarto punto, Dios se reveló con ternura. Versículo 11 y 12. Dios no se manifestó en un viento fuerte, o en un terremoto, o como fuego, sino como un silbo apacible y delicado. Tras el fuego vino un silbo apacible y delicado, dice el versículo 12. Dios muchas veces se revela en lo pequeño, en lo tranquilo, en lo íntimo, no en lo espectacular. Porque a veces queremos grandes manifestaciones, queremos, que descienda fuego, no, que ahorita venga el superapóstol y ore por mí y yo me caiga. No que esté mal, hermano, pero a veces Dios se quiere mostrar a tu vida en lo más sencillo, en lo que pareciera insignificante. Él quiere mostrarse a tu vida. Solo tú tienes que estar atento. Solo tú tienes que estar con los ojos bien abiertos para ver de qué manera se te va a presentar Dios. En lo pequeño, en lo tranquilo, en lo íntimo. Y último punto.
lo reenfocó en su propósito. Versículo 15 al 18 dice: Dios le dio una nueva misión, ungir a reyes y profetas. También le reveló que no estaba solo, que había 7,000 que no se habían doblado ante Baal. El propósito y la comunidad restauran la visión. Dios nos recuerda que aún hay trabajo por hacer y que no estamos solos. ¡Wow! Nada más quiero que notemos esta parte, cómo es Dios. O sea, vean cómo lo llevó, cómo fue paciente hasta que lo sacó. ¿Se dio cuenta Dios de lo que estaba atravesando Elías? Y fue demasiado sabio para saber cómo sacarlo de ese momento. Aquí quiero aclarar algo, hermanos. Nosotros tenemos que ser sabios. Algunas veces actuará así como lo hizo con Elías, pero a veces nos confrontará. A veces nos confrontará, y lo veremos en nuestro segundo episodio de este tema. A veces nos confrontará con nuestra realidad. Aquí lo confrontó, le dijo: oye, hay 7,000 como tú. Hay 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. No eres el único. Y eso me parece sumamente interesante, porque Elías sentía que era el único. Y no porque Elías se creyera mucho, sino porque la misma depresión lo hizo pensar eso. En resumen y para terminar, como Dios sacó a Elías de la depresión, respondió a la necesidad de Elías. Respondió al cansancio físico. Le proveyó descanso y comida. Lo sacó de la soledad. Se hizo presente y le escuchó. Quitó toda confusión espiritual. Le dio una revelación íntima y personal. Y le mostró que no había falta de propósito. Al contrario, le enseñó que había una nueva misión y dirección en su vida. Le quitó todo sentido de aislamiento y le confirmó que no estaba solo, que había 7,000 como él. Dios sigue tratando con sus hijos de la misma manera como lo hizo con Elías. Nos cuida, nos escucha, nos habla con ternura, nos devuelve el sentido de propósito y nos recuerda que no estamos solos. Y esto es algo, hermano, que nosotros debemos de tener presente. Va a haber días que te vas a sentir triste, no va a ser depresión, va a haber momentos que te vas a sentir triste. Aún en esos momentos tristes, recuerda que Dios está contigo, que Dios no te va a dejar, porque Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quédate con esta palabra, recuerda que jamás te va a abandonar, y aunque sea depresión, no estás solo. Hay un cuerpo en Cristo, tienes una familia en Cristo que está orando por ti, que está intercediendo por ti, que se está poniendo a la brecha. Así que si tú estás atravesando un momento así, yo te invito, déjanoslo en los comentarios. No importa lo que estés atravesando, aunque muchos te digan: ay, no, ¿por qué haces el cuento si no es tan grave? Tú no te preocupas, tú mándanos un mensajito y de verdad nos comprometemos a estar orando por ti, porque creemos que Dios puede hacer la diferencia. No estás solo. Jamás, jamás estarás solo. Tienes un Dios todopoderoso que estará presente todos los días de tu vida. Te invito a que hagamos una oración. Si tú conoces de Cristo, ayúdame a orar por aquellas personas que están en depresión, que tienen un familiar en depresión. Ayúdame a orar. Y si tú eres nuevo, te pido que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Si puedes mandarnos
un mensaje, bien, y si no, no te preocupes, aún así queremos orar por ti. Padre, mi Dios todopoderoso, Señor, te doy gracias en esta hermosa noche, Señor, por la bendición de poder estar una vez más aquí, Señor, con cada uno de mis hermanos, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú, Señor, el que nos guíe, Señor, para poder ser bendición a la vida de cada una de las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar posteriormente. Yo te pido en esta hora, mi Dios todopoderoso, que seas tú, Padre eterno, el que nos dé la sabiduría, la guianza, que nos muestres su amor, tu amor, para entender nuestro propósito, o para escuchar el nuevo propósito que tú tienes para nosotros. Pero aún más importante, que te escuchemos para saber que no estamos solos. No importa contra qué estemos luchando, si perdimos a un familiar, si perdimos el trabajo, si la economía nos está costando y ya no sabemos qué hacer, si nuestra pareja quedó embarazada, nuestros hijos, hija o hijo está embarazada y no sabe qué hacer, hoy es el tiempo de que escuches este mensaje y Dios quiere hacer algo por ti. Quiere mostrarte que no estás solo. Que hay muchos hermanos en Cristo, una gran familia en Cristo que está orando por ti, que no son perfectos, pero que el amor a Cristo es lo que los une. El amor hacia ti es lo que los une. Por eso hoy están reunidos para orar, para interceder por ti. Padre, tú obras, Señor, en la vida, Señor, de cada una de esas personas, Padre. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder ser una influencia, Señor, positiva y poder bajar, Señor, estos porcentajes, estos niveles de gente que vive en depresión. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia viva. Ayúdanos a ser una iglesia que impacte su comunidad. Ayúdanos a ser una iglesia, Padre, que marque la diferencia. Yo te pido en esta hora, Padre, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea el que en todo tiempo vaya delante de nosotros. Yo te doy gracias, te bendigo, te doy toda la honra y toda la gloria, mi Dios Todopoderoso, porque tú eres el único que puede cambiar todas las cosas. Gracias te damos, papito lindo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo yo te doy gracias. Amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos este viernes, como se los comenté al principio del programa. Se quedarán los viernes los programas ya, porque así conviene a muchos de los invitados que van a estar. Entonces no se lo pierdan, de verdad. Saludamos a nuestra hermana, a la pastora Ana Galicia. Dios le bendiga, hermana. Un abrazo a mi querido amigo pastor David. Lo extraño mucho, ya lo quiero ver. Que ya no se pierda tanto. No tuve con quién celebrar. Así que Dios me lo bendiga. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Gracias, hermanos, porque están ahí presentes. También le mandamos un abrazo a nuestra hermana Lupita Guerrero. Dice: bendiciones, pastor. Pues sigamos apoyando, hermanos. La idea de esto ni siquiera es hacerse famoso uno. La idea de esto es que podamos ser bendición. Ayúdenos a eso. Si tiene algo que compartir, escríbanos y con mucho gusto lo platicamos y nos acomodamos. Y de verdad que será una bendición que usted forme parte de esto. Esa es la idea, que crezcamos y que podamos ser de bendición a más personas. Y si nadie más manda un mensajito, yo quiero darle gracias. Hermanos, nos estamos viendo el próximo viernes en punto de las 9 de la noche. Hemos sido muy puntuales, así que espero que ustedes también. Que Dios les bendiga, descansen,
Marcha de Catepec para Cristo mañana a las 10 de la mañana, enfrente del Deportivo Siervo de la Nación, vía Morelos. Salimos de ahí hacia San Cristóbal. No se lo pierdan, va a ser de bendición y estamos en contacto. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Bendiciones y descansen.